Buenas noches. Hoy vamos a explicar los métodos filosóficos estudiados. En este caso, nosotros estudiamos tres métodos filosóficos, que son el método de la abstracción de Aristóteles, el método trascendental de Kant y el método genealógico de Nietzsche. En el método de la abstracción, Aristóteles parte de que la experiencia y la observación del mundo real es lo que crea los conceptos. Mediante la repetición de ciertas observaciones y de la percepción que tenemos de esta mediante los sentidos, puede llegar a crear conceptos. En el método trascendental de Kant es importante ver que la mente humana es la que genera las experiencias y esto también va a depender de los factores que se estén dando en ese momento. Mientras que en el método genealógico de Nietzsche busca descubrir el origen histórico y social de las ideas, ya que estas pueden llegar a cambiar, ya que no son verdades absolutas, entonces estas pueden llegar a cambiar de acuerdo a los factores ambientales o sociales que se estén dando en ese momento. Ya, algunos puntos importantes en cada teoría es que en el método de extracción, lo que lo extrae y la inducción son dos cosas que no se pueden tomar como separadas y que las dos se complementan para crear esta imagen mental o llegar al principio universal. Un ejemplo de esto sería que una persona observa varios tipos de árboles, un pino, un manzano, un cedro, y de esas experiencias concretas extrae la idea general de árbol. En un ejemplo práctico en investigación, el diseño de productos podrías observar distintos tipos de silla de madera, metal, plástico para extraer los elementos comunes, que sean ergonómicas, que tengan estabilidad, proporciones y crear un concepto universal de silla funcional. Ya. En el método trascendental, se analiza qué hace posible el conocimiento, o sea, las estructuras mentales y que el sujeto aplica a la experiencia. En un ejemplo explicativo, si dos personas miran un árbol, ambas lo ven en el espacio y el tiempo porque su mente estructura la experiencia de esa forma. No vemos las cosas en sí, el árbol tal cual existe, sino el árbol como fenómeno. En el ejemplo práctico de la investigación, en un estudio sobre cómo perciben los colores distintos grupos de personas, el método trascendental serviría para analizar las condiciones mentales y sensoriales que hacen posible esa percepción. Y como último, el método genealógico, eh, el punto más importante es que es un método, el método es crítico y hermenéutico, porque interpreta el pasado para entender el presente. En un ejemplo explicativo, Nietzsche estudiaría la idea del pecado preguntándose de dónde viene, porque se asocia con culpa y sufrimiento. Descubriría que surgió históricamente del poder moral de la Iglesia y de la relación entre señores y esclavos. En un ejemplo práctico, en una investigación sobre modas o tendencias estéticas, podrías usar la genealogía para rastrear cómo cambió el ideal de belleza femenina a lo largo del tiempo y cómo influyen los medios o el poder o la cultura en esos cambios. Para nuestra tabla comparativa hemos considerado los siguientes aspectos para las tres metodologías, empezando por el punto de partida donde en la metodología de Aristóteles percibimos con los sentidos. En la metodología de Kant, la mente organiza cómo entiende. Y en el método de Nietzsche, ponemos en práctica las creencias y los valores. Dentro del objeto de estudio, en la metodología de la abstracción, lo común es esencial. En el método trascendental, se hace posible el poder conocer algo. Y en el método genealógico se evalúa cómo han surgido y cómo han variado las ideas y los valores a lo largo del tiempo. La orientación en el método de la abstracción va de lo particular a lo universal. En el método trascendental es la retrospectiva y en el método genealógico tenemos que va del presente al pasado. La función crítica en la metodología de Aristóteles se basa en evitar los errores. En el método trascendental, cuestionar el conocimiento y en el método genealógico, desestabilizar las verdades. Por último, tenemos el resultado de cada metodología, donde en la metodología de la abstracción tenemos las definiciones. En la metodología trascendental, los límites del conocimiento y en el método genealógico, las genealogías y la interpretación. Siguiente diapositiva. Dentro de las semejanzas y las diferencias quisimos resaltar los siguientes puntos.
Empezando por las semejanzas, donde podemos ver que los tres métodos son reflexivos y no aceptan ciegamente lo dado, sino que interrogan estos fundamentos, y que también pueden servir como críticas, es decir, que pueden usarse para cuestionar supuestos comunes. Por el lado de las diferencias, en el método de la abstracción confía que hay una esencia universal en los objetos, mientras que el genealógico duda de esta estabilidad de los conceptos universales. También tenemos la diferencia más importante, que es que el trascendental se centra en cómo piensa y entiende la mente humana. En el método de Aristóteles se enfoca en las cosas reales y en el método de Nietzsche se concentra en la historia y y en cómo ésta fluye en lo que creemos y valoramos. Como conclusión, tenemos que al analizar estos tres métodos filosóficos, vemos distintas formas de acercarnos al conocimiento y a la verdad, como Aristóteles, que nos muestra que la experiencia y la repetición nos permite abstraer conceptos universales a partir de lo particular, mientras que Nietzsche nos invita a cuestionar la verdad y los valores, recordándonos que cuando aceptamos algo de manera universal, este puede tener raíces históricas, sociales y culturales. Por último, Kant nos enseña a reflexionar sobre cómo conocemos, señalando el conocimiento siempre depende de cada persona, cómo interpreta su realidad. Y como reflexión, tenemos que todo conocimiento no es totalmente absoluto ni tampoco discutible. Por ende, al juntar estos enfoques nos muestra que pensar de manera filosófica es un acto de observación, autoconciencia, pero por sobre todo cuestionamiento, y que ninguna verdad debe darse por sentada sin comprender su origen y sus límites. Muchas gracias.